Una polémica generaron los dichos del senador Manuel José Sandón criticando un manual de sexualidad repartido por la Municipalidad de Santiago entre colegios. Sus palabras diciendo que el sexo anal no era sexo generaron también entonces parte de esta polémica. Se las vamos a preguntar a él mismo, el senador Sandón, que nos acompaña en CNN Prime. Senador, buenas noches. Y lo primero que queremos preguntarle es, usted dijo que el sexo anal no era sexo. Me gustaría que fundamentara esta explicación. Si no es sexo, ¿qué es? Buenas noches. Miren, las cosas hay que darlas en el contexto que se dicen. Yo dije expresamente, el sexo anal no es sexo, esto no es educación sexual. Yo me estaba refiriendo al libro que se hizo en la Municipalidad de Santiago con la excusa de educación sexual que se le repartió a los niños. Primero, yo quiero ser súper enfático que ese libro lo que hace es demostrar técnicas de iniciación a la sexualidad a niños con técnicas de adultos. Por otro lado, creo que aquí hay un abuso de autoridad, porque los que estamos encargados de educar a nuestros hijos somos los padres. Y ningún padre, por liberal que sea, va a querer que a un niño un libro del colegio, sin preguntarle, le enseñen, en vez de principios o valores que el papá quiera dar, ¿no es cierto?, técnicas de iniciación sexual. Eso no tiene nada que ver con un manual de educación sexual. Por lo tanto, esto, a mi juicio, es un acto de abuso contra los papás y no es un tema ni religioso ni conservador. Es meterse, ¿no es cierto?, en una facultad que el Estado ni los municipios tienen. Senador, así de claro. Sí, dos cosas. Primero, usted habla de niños. Sí. Este manual está dirigido a adolescentes, no a niños. Y segundo, cuando usted dice que el Estado y las municipalidades no pueden meterse en este tema, ¿usted está diciendo que el Estado no debe realizar educación sexual? No entiendo ese planteamiento. En los colegios, perdón. me refiero. Yo creo que los colegios deben dar educación sexual, pero esa educación sexual tiene que ser consensuada con los padres, porque eso corresponde a los padres. No puede una alcaldesa, un alcalde o un ministro decidir por nosotros, los padres, lo que le va a enseñar, porque además educación sexual no significa educar técnicas. Una persona de 14 años, por lo menos para mí, sigue siendo un niño, es un adolescente, una persona que se está formando. ¿Y quién tiene esa responsabilidad? Los padres. Y esto es un atentado hacia la responsabilidad de los padres. Senador, o sea, Sí. usted dice que a un adolescente, porque no es niño, un adolescente de 14 años, no se le tiene que enseñar, por ejemplo, el ciclo... Yo no he dicho eso, perdón, déjeme preguntarle para que usted me diga si sí o si no, pero déjeme preguntarle primero. Cuando hablamos de técnicas, que son Ok. cosas concretas, que se enseñan en educación sexual, Sí. cómo utilizar un condón, el ciclo menstrual, cómo funciona una pastilla, esas son cosas técnicas. ¿Usted dice que un joven de 14 años no tiene que ser educado en esas cosas? Yo no he dicho eso. Por eso Yo quiero lo que entender digo qué que esa dice. responsabilidad primero... No, yo lo que quiero decirle a ustedes es que la responsabilidad de esas cosas que son tan íntimas son de la familia, son de los padres, de los responsables. Si el padre y los responsables autorizan al colegio, no hay ningún problema. Pero no me venga a decir que la explicación del ciclo menstrual tiene algo que ver con hablar de distintas técnicas de sexos para adultos. Lo que hagan los adultos en cuatro paredes es problema de cada uno de nosotros. Pero lo que se le enseña a los niños y a las personas en formación, porque los adolescentes están en formación, corresponde a los padres. Yo aquí quiero hacer una defensa a los padres. Los padres no tienen por qué recibir un instructivo, porque eso no es un libro de educación sexual, es un instructivo de técnicas de iniciación sexual. Y esa decisión la toman en familia, la toman los papás, no la toman ni los profesores, ni la alcaldesa, ni el alcalde. Pero, senador, la educación sexual es parte de la educación que se entrega en los colegios. Con su lógica, por lo tanto, los padres deberían poder vetar aspectos de la educación de los colegios, deberían poder decir, mi hijo no quiero que aprenda historia de Chile, no quiero que aprenda a leer, no quiero que aprenda a contar, o no quiero que aprenda educación sexual. ¿Tiene un derecho a vetar el padre los contenidos que se entregan como parte del currículum de los colegios? Perdone, pero usted está confundiendo las cosas y eso me parece una ridiculización del tema. Los principios y valores de una familia no tienen nada que ver con la educación de geografía y de
y de matemática ni nada, eso son ciencias exactas. El resto hay personas que tienen distintos valores y principios, unos más liberales, unos más conservadores, pero ellos tienen derecho a enseñar a sus hijos. El Estado no tiene por qué meterse en eso sin la autorización de ellos. Si lo que voy yo es lo siguiente, una educación sexual, ¿no es cierto?, no siempre es técnicas de iniciación de la sexualidad, que son cosas distintas. No confundamos. El enseñar, ¿no es cierto?, la sexualidad no va amarrado, y además, ojo, no es lo mismo estarle enseñando a un niño de 14 años que a un niño de 11 años. Y resulta que esto no diferencia en esos niños. Senador. Muchas veces se le puede hacer un daño. Y yo creo que los papás tienen mucho que decir. Y la alcaldesa en esto hace un acto, a mi juicio, de abuso, de meterse en cosas que no le corresponden y que, por último, pregúntele a los papás. Senador, hablemos, por ejemplo, de un joven de 15 o 14 años, porque quiero volver también a su declaración para entender lo que usted piensa al respecto de que el sexo anal no es sexo. ¿Usted está de acuerdo con que, o no, digamos usted, con que a un joven de 14, 15 años se le explique cómo son las relaciones sexuales vaginales, pero que no se le explique cómo son las relaciones sexuales anales? ¿Hay alguna diferencia para usted ahí? A ver. ¿Entre una y otra? A ver, perdón. Yo voy a otra cosa. No, pero ¿me podría responder eso? Primero, si usted ve una diferencia entre ambos tipos de sexo y usted si cree o no que una se le puede explicar a un joven de 15 años y otra no. Mónica, se le puede explicar al joven lo que sus padres quieran, no lo que el profesor y el colegio decida. Aquí estamos hablando de principios, estamos hablando de valores. ¿Pero por qué hizo usted el énfasis en el sexo anal? ¿Por qué habló específicamente de que el sexo anal no era sexo y que eso le parecía mal? No. O sea, ¿hace alguna diferencia entre uno y otro? No, lo que pasa es que cuando me hacen la pregunta, me muestran una foto y me dicen, ¿qué opina usted de esto en la base de la educación sexual para niños? Y yo dije, eso no es sexo en la educación, no es educación sexual. Yo me estaba refiriendo a lo que se le estaba enseñando de un niño de 11 años. Eso es lo que me preguntó el periodista y eso es muy bueno que lo que repitan las noticias lo digan completamente y no lo saquen de contexto. Para mí el tema es muy claro. Yo creo que los papás somos los responsables y los que tenemos el derecho de decidir qué se le enseña a nuestros hijos. No en geografía ni en matemática, porque eso es estar ridiculizando lo que estamos hablando. Estamos hablando de los principios, que es distinto a que si Arturo Prat saltó o no saltó. Perdónenme, pero los papás en Chile tenemos derecho, a opinar de lo que queremos que se le infunda en valores a nuestros niños. Senador, ¿y dónde quedan los derechos de los adolescentes y de los jóvenes, que son derechos reconocidos por organizaciones internacionales, a tener una correcta educación de la sexualidad? ¿No tiene derecho un adolescente, más allá de lo que opinen sus padres, a, por ejemplo, saber qué son las enfermedades de transmisión sexual, saber cómo se evita la transmisión del HIV, SIDA, saber cómo se evitan los embarazos adolescentes? Ese adolescente no tiene un derecho, más allá de lo que piensen sus padres, a tener esa información correcta para tomar decisiones informadas y evitar, por ejemplo, un embarazo no deseado o evitar una enfermedad de transmisión sexual? Lo que pasa es que usted está dando vuelta a los argumentos. Yo lo que estoy diciendo es que el primer derecho, ¿no es cierto?, y los derechos que tienen los niños, los primeros responsables de hacer que esos derechos se cumplan somos nosotros, los padres. ¿Qué derecho tiene ese adolescente si él no tiene un derecho? ¿Pero de qué derecho me habla? El derecho del adolescente a tener una información acerca de su sexualidad, por ejemplo, que le permita a una adolescente de 16 o 17 años saber cómo evitar un embarazo, o a un adolescente de 16 años saber cómo, por ejemplo, se usa un condón y evitar la transmisión de enfermedades sexuales. ¿No tiene ese adolescente un derecho propio, más allá de lo que opinen sus padres? Esa es la pregunta. No creo que exista ese derecho. Yo creo que el derecho... No es que un derecho, lo que pasa es que, claro, todo es derecho aquí, pero también hay deberes, y el deber de los padres es educar a sus hijos, y pueden haber padres que estimen que sus niños o su niñita de 15 años no deba tener relaciones sexuales y él quiere enseñar eso. Él tiene ese derecho, porque el Estado le va a imponer otros derechos. Porque hay ciertos derechos, senador, hay ciertos derechos que reconocen organismos internacionales como el derecho a la información respecto de la propia sexualidad para un joven, por ejemplo, de 15 años. Usted dice que si una familia no le quiere enseñar a su hija, a su hijo, cómo usar un condón o los distintos tipos de sexos que existen o cómo prevenir un embarazo, ¿tiene derecho esa familia a negarle la información, el acceso a la información a ese joven? Mónica, eso no es así.
Yo la verdad es que me extraña cómo están tratando de ridiculizar el tema. Es una Yo creo que todo papá... si quieren no informarle, le pueden no informar. Quiero entender si eso es lo que usted piensa. Porque hay papás que no lo hacen. Quiero entender lo que ustedes piensan. No es que no lo hagan. Hay gente que puede que no lo haga. Pero puede ser, porque no está cumpliendo con su deber. Sí, pero yo lo quiero decir que fui alcalde de 20 años. ¿Y qué se hace ahí cuando la familia no le informa? Oiga, perdóneme, si en Chile y en todas partes del mundo, pero en Chile hasta la gente más modesta cuida y se preocupa de sus niños y sabe perfectamente que la sexualidad responsable y todo lo que tienen se enseña. Yo lo que estoy diciendo es que no ocupemos roles que no corresponden y si vamos a enseñar educación sexual, enseñemos educación sexual. Hay ciertas edades, hay ciertas cosas para adultos que los papás tendrán que estimar. Yo personalmente a mí no me gustaría que una niñita mía de 13, 14 años tuviera un manual como ese y me faltaría yo consideraría que es un abuso del alcalde o quien tenga o el dueño del colegio donde están mis niños le presente algo así sin avisarme. Esto se lo he preguntado a mucha gente. Hay mucha gente modesta, liberal, etcétera, pero dice, ¿saben qué más? Hay temas que son sagrados para mí, para mi familia, para mi señora, para los que estamos de acuerdo con nuestros hijos. Y creo que el Estado tiene que tener políticas públicas de educación sexual, sí, pero también tiene que respetar a los padres. Y en este librito no se respeta a los padres porque se enseñan técnicas de adultos a niños de 11 años. Y eso no corresponde. A no ser que los papás de esos niños lo autoricen. Senador, nadie ha dicho que este manual está dirigido a niños de 11 años. Porque, y lo veo a cada rato en el Parlamento, es muy divertido. Hoy día estaba en una sesión, entonces se habla de los derechos del niño y el Estado, el gran protector. Como que los papás no tuviéramos ninguna responsabilidad. Pero ves que se abre la ventana, aparece el Sename, que es el Estado, y ahí sí se violan los derechos humanos de los niños. Entonces, ahora, senador, ¿quién responde? Pero le quiero insistir con un punto. Le quiero insistir con un punto que me parece muy relevante, porque usted ha dicho que los adolescentes no tienen un derecho propio a tener información sobre sexualidad. Se lo pregunté recién, usted me dijo que no tienen derecho. Quiero que me ratifique ese punto. ¿Usted cree que no hay un derecho? Me lo acaba de decir, senador. Bueno, si quieres tergiversar, bueno, tú estás allá y tienes todo el derecho a hablar lo que quieras. Yo lo único que te quiero aclarar es de que más que el derecho sí, los niños y los jóvenes tienen muchos derechos, pero el más importante es el deber que tienen los padres, de preocuparse de educar a sus hijos de la mejor forma posible. Y creo que ese no es rol del Estado. Así es mi opinión. Mira, yo respeto a los otros, pero creo de que cuando una autoridad del Estado, y yo fui alcalde, no tiene derecho a imponer lo que ellos creen a los papás de distintas... Y hoy día le he preguntado a mucha gente, gente que no es ni católica ni evangélica, que se molestan si no les preguntan que a un niño de 11, 12 años, ¿no es cierto?, se le den técnicas de iniciación de sexualidad, porque estos son técnicas de iniciación de sexualidad, no es un manual de educación sexual. Para entenderlo bien, entonces, lo que usted dice es que el derecho de los jóvenes a estar informados sobre técnicas sexuales, condones y otras cosas, tiene que estar supeditado a lo que sus padres decidan de cuándo y cómo informarse. Yo creo que los padres son los primeros responsables cuando los niños son menores de edad. Y estoy seguro que la sociedad debe confiar en los padres. El Estado falla mucho más en esas cosas que los padres. Y por último, en un colegio, que es un organismo vivo, una comunidad escolar, que no son miles de personas, existen muchos mecanismos de comunicación para poder tener esa relación con los padres y llegar a un acuerdo. Pero insisto, esto es un abuso de autoridad, de imponer algo que le parece a una autoridad y puede que a los padres no le parezcan. Y lo extraño es que hoy día, por lo menos, después de que se trata de evitar, para armar conflicto de lo que yo dije, ¿no es cierto?, mucha gente me ha llamado diciéndome, mire, yo soy liberal, yo soy esto, no soy religioso, pero quiero que ciertos principios y cierta educación se la voy a decir yo a mi hijo y a mi hija, y no tiene por qué un profesor que no conozco venir a decírselo sin mi autorización. Rol de los padres súper importante. Políticas públicas de educación sexual impecable, pero los papás son irreemplazables en esto. Muchísimas gracias, senador, por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches.